Muchas gracias, Alfonso. Buenos días a todos. Quería empezar mis comentarios con un agradecimiento y una aclaración. El agradecimiento al Instituto Uruguay 21, obviamente, por esta cordial invitación, al Ministerio de Economía y Finanzas, al señor ministro por otorgarme el honor de compartir el estrado con él. La aclaración se refiere a la calidad institucional de JP Morgan. Somos un banco de inversión, no somos una calificadora de riesgo, tampoco somos una consultoría. Trabajamos específicamente asesorando en temas financieros a entidades a nivel global. Hoy en día somos el banco más grande de Estados Unidos. Tengo el placer de ser parte del equipo de mercados emergentes, orientado específicamente hacia lo que es Latinoamérica. En mi caso, tengo responsabilidad por la cobertura desde el punto de vista de investigación económica de Uruguay, un país al que no conozco tan bien como la mayoría de ustedes, obviamente, por no ser Uruguay y no vivir acá, pero he tenido el gusto de cubrirlo por 15 años, como dijo Alfonso anteriormente, los primeros 8 años de los 15 como parte del equipo de investigación macroeconómica de Bear Stearns, y los últimos 7 años y pico ya como parte de JP Morgan. La idea de mi presentación es de alguna forma complementar los comentarios que hizo el ministro, dándole un enfoque un poco distinto quizás, un enfoque un poquito más internacional, un poquito más regional, para adentrarme un poco más en los temas que se refieren específicamente a las inversiones financieras que está haciendo el mercado internacional, particularmente en los bonos soberanos emitidos por el gobierno uruguayo. Y les pido disculpas porque por temas legales, de compliance, he tenido que preparar los comentarios en inglés. No se preocupen, no vamos a pasar mucho tiempo revisando las láminas en las que hay mucho texto. Las que nos interesan en realidad son las láminas en las que vemos resultados macroeconómicos, cifras históricas que nos dan el contexto regional del que estaba hablando. En esta lámina vemos claramente cuáles han sido los flujos de inversión extranjera directa hacia la región latinoamericana, los principales países de la región. Centroamérica y el Caribe están agrupados, son relativamente pequeños como países receptores de inversión extranjera directa. El año pasado fue un año relativamente duro en lo que se refiere a flujos de inversión extranjera directa. Vemos claramente cómo en su conjunto la región latinoamericana recibió menos inversión que en el año previo. 16% es la cifra precisa de caída en el flujo de inversión extranjera directa. En algunos casos, en realidad el único país en el cual vemos una cifra positiva fue Chile. En algunos países las cifras negativas son bastante importantes, bastante contundentes, como el caso de Argentina, el caso de Venezuela, inclusive el caso de México. No así en el caso de Uruguay, donde, como decía el señor ministro, se mantiene la confianza de los inversionistas extranjeros y esto obviamente se ve evidenciado en estos flujos importantes que se han mantenido en los últimos años. Pero en la siguiente lámina, la que nos cuenta un poquito más la historia de forma más interesante, y se refiere a los flujos de inversión extranjera directa como porcentaje del producto. Esto es algo que el señor ministro también mencionó, pero esto les da un poco de contexto regional. En el caso de Uruguay, entre el año 2008, el año de la crisis global, y el 2014, como promedio, la inversión extranjera directa que entró a Uruguay alcanzó 5.4% del producto. Es uno de los niveles más altos. Comparativamente, solamente Chile está por encima, Chile y Perú están por encima de Uruguay. Perdón, Perú no, Perú está más o menos al mismo nivel de Uruguay. Chile está un poco por encima, pero el resto de países, incluyendo Argentina y Brasil, los grandes socios comerciales, financieros, económicos de Uruguay, están bastante por debajo del promedio uruguayo. Entonces no podemos fijarnos obviamente en las cifras absolutas porque definitivamente un país mucho más pequeño que digamos un Brasil, Uruguay con sus aproximadamente 3.000 millones de dólares en inversión extranjera directa como porcentaje de su producto es un nivel mucho más alto comparativamente si consideramos países como Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela.
Son muchos los motivos por los cuales las inversiones han continuado fluyendo hacia Uruguay. La estabilidad jurídica, la estabilidad política, la estabilidad macroeconómica, la facilidad de la ejecución de inversiones en el país son algunos de los factores determinantes que han contribuido a que las cifras de estos flujos se mantengan a niveles históricamente altos. Hay una lista acá bastante extensa, pero parcial, de los motivos por los cuales los inversionistas extranjeros mantienen fe en estas inversiones productivas en Uruguay. En términos comparativos, vemos claramente también cómo la economía uruguaya está en la vanguardia de lo que es una eficiente performance económica, ¿no?, en cuanto al crecimiento que hemos visto en los últimos años. El promedio para Uruguay, nuevamente a partir del 2008, que es el año de la crisis global, hasta este año, incluyendo algunas proyecciones para el próximo año, refleja claramente que se distingue Uruguay como uno de los países en los cuales se ha registrado el crecimiento más sólido, más constante y con menos volatilidad de la región sudamericana, México, incluyendo Estados Unidos, donde vemos que el crecimiento ha estado bastante flojito. No sé si iban a verlo bien, pero en el caso de Uruguay, el promedio para los últimos años, incluyendo proyecciones para el 2016, es de 4.4%. Este es crecimiento real anual de la economía uruguaya. El único país donde vemos un promedio un poquito más alto es Perú, con 5%, pero todos los demás países tienen cifras menores. En el caso de Argentina, 3.1, en el caso de Brasil, 1.7, como dije antes, en el caso de Estados Unidos, 1.3%, pero este es uno de los factores de riesgo positivo, es así como lo denominamos, es un factor de riesgo positivo, a diferencia de un factor de riesgo negativo, por el cual los inversionistas extranjeros, en general, tienden a orientar su interés, focalizar su interés en Uruguay. El ministro ya habló sobre la trayectoria, es el grado inversor, entonces vamos a saltarnos esa lámina. La siguiente lámina es un reflejo de cuáles son los principales temas que bajo la perspectiva de los inversionistas financieros extranjeros son de importancia en el caso de Uruguay. Claramente vemos cómo entre los factores de riesgo positivo, obviamente, son los grandes flujos de inversión extranjera directa, el nivel de reservas externas, que es un factor bastante determinante, es un ancla de estabilidad macroeconómica para el país, es un ancla para la estabilidad cambiaria en el país en términos relativos. Algunos de los factores de riesgo negativo a nivel macro los conocemos todos bastante bien, la inflación, ciertas presiones fiscales que han surgido en los últimos años, ¿no?, el contexto regional, pensando específicamente en Brasil y en cierta medida también en Uruguay, algo débil, ¿no?, que esto de alguna forma limita el crecimiento potencial de un país como Uruguay. Las perspectivas de las calificaciones crediticias obviamente se mantiene bastante estable. Hay gente que tiene cierta preocupación por lo que pueda suceder dada la baja de la calificación crediticia que hemos visto en Brasil últimamente. Coincidentemente, mientras Brasil veía su calificación caer, Uruguay la veía subir. Estamos 2 escalones por encima del límite entre lo que es el grado especulativo y el grado inversor. En este momento no existe, digamos, una preocupación muy seria de parte del mercado internacional de que estas calificaciones, en el caso de Uruguay, puedan sufrir, puedan ser revisadas a la baja. Asumiendo, digamos, que se mantiene la estabilidad que hemos visto hasta este momento y esta diferenciación que existe entre los factores que alimentan estas calificaciones, ¿no?, entre Uruguay y algunos de los países regionales con los que se compara Uruguay. Acuérdense ustedes que las decisiones de inversión no se toman en un vacío, ¿no? Siempre se toman en términos relativos. Ciertamente las inversiones financieras no solamente buscan los países cuando se trata de emisiones soberanas, por ejemplo, donde hay más solidez en cuanto a la macro, pero también buscan el valor de estas inversiones, ¿no?, el rendimiento que te puede ofrecer una inversión que hacemos en un país como Uruguay. En ese sentido, el nivel de percepción de riesgo que se tiene en los mercados
se mide comúnmente como en base al rendimiento que ofrecen los bonos emitidos por cada país y por el spread. El rendimiento es el yield y el spread que se toma está a mano derecha. Nuevamente vemos cómo se distingue Uruguay, que está bastante bien alineado con países que también tienen grado inversor como Colombia y México en cuanto a lo que es la percepción de riesgo soberano que se tiene desde afuera. Uruguay se considera como un país menos riesgoso que el promedio regional y menos riesgoso que el promedio para los mercados emergentes en su totalidad. Esto lo vemos en las dos cifras superiores que se refieren a los índices comúnmente utilizados por la industria para medir la rentabilidad y la performance en general de los bonos emergentes en comparación a los bonos emitidos por otros países emergentes. Claramente se distingue Uruguay como uno de los países en Latinoamérica percibidos como menos riesgosos. La siguiente lámina en realidad fue algo novedosa para mí. Es un ejercicio, un análisis que no había hecho en algún tiempo. El punto de partida es 2004, más o menos los últimos 10 años, y estas son cifras al cierre de octubre del 2015, de este año. O sea, las últimas cifras son bastante recientes. Lo que estamos viendo aquí es la rentabilidad por año que registraron los bonos soberanos emitidos por una serie de países, entre ellos obviamente Uruguay. La rentabilidad acumulada de bonos uruguayos desde el 2004 hasta fines de octubre del 2015 alcanzó niveles de más de 250%. Esta es la rentabilidad acumulada. La rentabilidad anualizada en ese periodo de tiempo fue de 11.3%. Okay. Insisto, 11.3% la rentabilidad anualizada de los bonos soberanos emitidos por Uruguay desde el 2004. En esta lista de países solamente hay 2 países que están ligeramente por encima de la rentabilidad anualizada de los bonos uruguayos. Uno de ellos es Argentina, el otro es la República Dominicana, pero si desglosamos la rentabilidad anual, es bastante evidente que en el caso de Uruguay la volatilidad ha sido mucho menor, ¿no? En el caso de Argentina ha tenido buenos años, ha tenido malos años, pero los malos años y los buenos años han sido mucho mejores o mucho peores que en el caso de Uruguay. Y este es un factor que a los mercados internacionales les gusta ver, y es un factor que ciertamente puede diferenciar a un país como Uruguay del resto de los países de la región. Es un país que se percibe como estable, es un país que se percibe como menos riesgoso que el promedio regional y el promedio para los mercados emergentes, y es un país donde la rentabilidad es bastante positiva y al mismo tiempo un país en el cual la rentabilidad es relativamente alta. Comúnmente se entiende o se entendía que existía una alta correlación entre los precios de los activos uruguayos, activos financieros uruguayos, y los activos financieros brasileños. Este ejercicio demuestra que a pesar de que existe todavía una alta correlación entre los precios, la evaluación de los bonos uruguayos con respecto a Brasil, la correlación más alta hoy en día ya no es con Brasil, es con países como Colombia, Perú y Panamá, que entre sí, por muchísimo tiempo, han sido considerados como parte de un peer group, ¿no? Para propósitos de comparar la rentabilidad y el rendimiento de estos países entre sí, ¿no? Entonces, esto a mí me sugiere que está cambiando un poco el peer group adecuado para hacer la evaluación de la performance de los bonos uruguayos, y quizás debiéramos no solamente enfocarnos en Brasil, sino también en otros países que también tienen grado inversor, que tienen calificaciones bastante parecidas a las de Uruguay, como Colombia, Perú y Panamá. En el caso de Argentina, que es un caso de bastante interés para temas uruguayos, la correlación con los bonos argentinos es mucho menor.
Acuérdense ustedes que antes hablábamos de que en el caso de Uruguay la volatilidad es mucho menor que en el caso de Argentina. Esto se ve reflejado también en estas cifras de correlación, ¿no? Entonces, aquella persona que en algún momento pensó que si los bonos argentinos pues, se venían abajo, que la valuación de los bonos se depreciaba, esto no necesariamente implica que los bonos uruguayos, desde la perspectiva nuevamente del mercado internacional, vayan a sufrir, ¿no?, en la misma medida en que podrían sufrir los bonos argentinos. Entonces se ha desacoplado un poco esta percepción que se tiene no solamente de riesgo en Uruguay, pero también las expectativas de rentabilidad que ofrecen los bonos uruguayos. ¿Por qué es tan importante hablar sobre esta caída que hemos visto últimamente en esta percepción de riesgo? Porque esto abarata, ¿no?, el precio de las emisiones que hace el gobierno uruguayo en los mercados internacionales. Eso hace que salir al mercado buscando hacer una emisión por 1.700 millones con una tasa o con un cupón, con una tasa de interés históricamente baja, ¿no?, eso reduce los costos de financiamiento que puede tener el soberano, el gobierno, al emitir bonos. Pero eso tiene implicancias muy importantes también para las corporaciones domiciliadas en Uruguay, ¿no?, porque el benchmark, el punto de partida sobre el cual se determina el precio de financiamiento para compañías, no solamente el soberano, pero compañías, el punto de partida es el spread, ¿no?, que te están ofreciendo en ese momento los bonos uruguayos. Mientras más bajo sea el spread que paga Uruguay, más bajo sea el cupón, la tasa de interés que paga el cupón, más bajo va a ser el cupón que va a tener que pagar, o la tasa de interés que va a tener que pagar una compañía cuando busque financiamiento. Entonces el efecto es bastante positivo, no solamente para el soberano, sino también para entes corporativas que están buscando financiarse. ¿Sí? Entonces, en resumidas cuentas, la percepción que se tiene desde afuera del nivel de riesgo en Uruguay es comparativamente baja. El costo de financiamiento que tiene Uruguay estos días es relativamente bajo. Las calificaciones de riesgo que tiene hoy en día Uruguay son bastante altas en términos comparativos. Grado inversor, como dijo el señor ministro, diferencia a Uruguay de otros países de la región. Las preocupaciones que puedan existir hoy en día sobre el impacto de lo que puede estar sucediendo en países como Brasil, donde hay mucha incertidumbre económica, países como Argentina, donde hay mucha incertidumbre política, esos factores no están incidiendo sobre la percepción de riesgo que se tiene hoy en día sobre Uruguay. Entonces, esa distinción ha favorecido mucho al país, y esta estabilidad legal, política, económica de la que estamos hablando, ha distinguido a este país y ha permitido no solamente que el acceso a los mercados internacionales se mantenga a niveles históricamente altos, que la demanda por títulos, valores emitidos por el gobierno uruguayo alcance niveles históricamente altos en un contexto global financiero relativamente complejo, pero ha permitido también que las compañías uruguayas puedan negociar, digamos, mejores términos cuando buscan financiamiento. Entonces, esto nos favorece a todos, al decir todos los uruguayos nos favorece el hecho de tener ciertas digamos, estructuras, ciertas medidas, ciertas políticas que han permitido que este país, más que nunca, se diferencie de sus vecinos. Hace poco dije que ya no se percibe a Uruguay como solía ser cuando yo empecé a cubrir al país hace 15 años, como una simple extensión de lo que es Argentina y después una simple extensión de lo que es Brasil. Los mercados hoy en día son mucho más sofisticados de lo que eran hace 15, 20, 25 años y están mucho más dispuestos a distinguir entre lo que son los buenos sujetos de crédito, como Uruguay, y algunos que quizás no lo sean tanto. Al final de cuentas, eso favorece al país, favorece el entorno, el clima de negocios en el país y la percepción de riesgo que se tiene. Gracias.